Buenos días, chicos. Vamos con la asistencia, por favor. Karen Alarcón, Buenos días, Inge, presente. María Alarcón, Presente, Inge, buenos días. Erika Altamirano, Presente, Inge, buenos días. Sergio Alvarado, Buenos días, Inge, presente. David Álvarez, Buen día, Inge, presente. Jefferson Ambuludi, Buenos días, Inge, presente. Ricardo Ocapiña, Presente, Inge, buenos días. José Valareso, Buen día, ingeniera presente. Jocelyn Bayas, Buenos días, Inge, presente. Doménica Bejarano, Kiara Bravo, Buen día, Inge, presente. Fernanda Cachote, Buenos días, Inge, presente. Víctor Caiza, Presente, ingeniera, buenos días. Denis Calvo Piña, Buenos días, Inge, presente. Joel Capito, Presente, Inge, buenos días. Guido Cardoso, Presente, ingeniera, buenos días. José Casco, Ingeniera, buenos días. Dani Caspi, Buenos días, ingeniera, presente. Magali Cepeda, Presente, Inge, buenos días. Ángel Córdoba, Presente, Inge, buenos días. Edison Espín, Presente, Inge, buenos días. Andrés Estrada, Presente, Inge, buenos días. José Fierro, Buenos días, Inge, presente. Eslendi Gamboa, Buenos días, Inge, presente. Alexis García, Buenos días, Inge, presente. Cristian Guato, Wilmer Jiménez, Buenos días, Inge, presente. Adasa Layedra, Presente, Inge, buenos días. Eric Yanga, Presente, Inge, buenos días. Josué Llerena, Buen día, Inge, presente. Elvis Llerena, Buenos días, ingeniera, presente. Lisbeth Martínez, Buenos días, Inge, presente. Daniela Mayancha, Presente, Inge, buenos días. José Miranda, Presente, Inge, buenos días. René Mullo, Stalin Núñez, Presente, ingeniera, buenos días. Jorge Paredes, Jefferson Parra, Presente, ingeniera, buenos días. Fabián Quispe, Presente. Roberto Rosero, Buenos días. buenos días, Presente, Inge, buenos días. Estefanía Salazar, Presente, ingeniera. Vinicius Alcán, Presente, ingeniera, buenos días. Steven Sigua, Presente, Inge, buenos días. Jeremías Sina Luisa, Buenos días, Inge, presente. John Tierra, Buenos días, ingeniero, presente. Brian Ulloa, Buenos días, Inge, presente. César Vaca, Buenos días, Inge, presente. Emilio Vallejo, Buenos días, Inge, presente. Darwin Villarroel, Presente, Inge, buenos días. Marlon Yauripoma, Steven Yumiseva, Presente, Inge, buenos días. Roberto Zambrano. Ingeniera, buenos días. Ya, ¿a quién tengo que ingresó un poquito después? Buenos días, ingeniero. Yo, Doménica Bejarano, por favor. Ya. Inge, buen día. Villa en la lista, por favor. Sí. Y Brian Mejía. Presente, Inge, buenos días. Ya. Listo. A ver, primero les voy a compartir unas indicaciones respecto a las entregas finales que tienen esta semana, ¿no?
Ya. Esto que vemos es una indicación final sobre la entrega de la investigación formativa. Como sabemos, es un informe provisional. Es decir, no va a estar terminada todavía la investigación. Es un avance, ¿sí? Es un avance de la investigación del trabajo que han realizado. ¿Hasta dónde voy a revisar que esté hecho? Hasta la metodología. Porque no tiene, al hacer un aprendizaje basado en proyectos, es un aprendizaje, es un trabajo que se va realizando conforme vamos avanzando con la investigación. Conforme vamos avanzando con la materia también, ¿no? Entonces, la revisión va a ser hecha hasta la metodología. Hasta la sección de metodología. ¿Dónde tenemos? ¿Dónde tengo la mía? No quiere valer esto. Esto es lo de acá. Ahí sí. Ya. Hasta la sección de metodología. Es decir, tiene que estar realizada la configuración del caso de estudio. Ustedes tendrán su dibujito, como sea, ¿no? Como sea su dibujo. Tendrán definidas alturas, tendrán definidas las longitudes y las deformaciones generales. Con deformadas generales. Hasta eso será revisado. Hasta que esté hecho deformadas generales. Porque como ya sabemos cómo hacer eso, lo que tiene que demostrarse no es que se va realizando conforme vamos avanzando con la materia. Entonces será revisado hasta que el caso de estudio tenga sus deformadas generales en la sección de metodología. Bueno, no necesariamente en la sección de metodología, las deformadas generales pueden tener en la sección de resultados, eso no hay ningún problema. Ya, pero en la sección de metodología puede estar definido el caso de estudio, sí. Lo demás lo seguirán avanzando conforme sigamos con el segundo parcial. Una sección que yo les voy a pedir que incluyan es un anexo. Es decir, después de sus referencias, no necesariamente el anexo 1. Si ustedes tienen unos anexos anteriores, unos anexos que ya tienen hasta el momento, que tienen relación con lo que están o están incluidos porque lo que está en su proyecto necesita un poquito más de información, necesita un poquito más de imágenes y lo pusieron en anexo, pues siguen la enumeración de sus anexos, ¿no? Este anexo que yo les pido es el último anexo que van a tener, un anexo de seguimiento. Sí, es simplemente para hacer un control del seguimiento que se ha ido realizando. ¿Qué va a tener este anexo? Una tabla. Una tabla con las fechas de la solicitud de revisiones y el nombre del estudiante que solicitó la revisión para corroborar que es del grupo que se está haciendo que se hizo la revisión, ¿no? Es decir, como tenemos mínimo 2 revisiones, tendrán mínimo 2 líneas. Si alguien tuvo más revisiones, pues tendrá más filas en esta tabla. La fecha, acordémonos que es la fecha de solicitud, que ustedes pueden verificarla dónde, si me escribieron por correo institucional, si me escribieron por Teams, o se solicitó en la sesión de Zoom durante la primera revisión. Entonces aquí puede ser también Zoom. Si las dos fueron a través de correo institucional, el medio de verificación será el correo institucional de las dos, ¿no es cierto? Y el nombre del estudiante que solicitó la revisión. Entonces ustedes dentro del grupo saben quién escribió para realizar la solicitud, qué estudiante, qué día, a través de qué medio. Eso tienen que incluir, es decir, aquí tendrán tabla 1, tabla anexo 1, si es que es del 1, ¿no? Resumen de revisiones de informe provisional o de parte
parte 1. Parte 1. Es decir, cuando terminemos la entrega final, tendrán una tabla adicional que será para el informe final. De igual forma, sus 2 revisiones mínimas, con qué fecha se solicitaron y qué estudiante las solicitó. ¿Por qué? Porque acordémonos que no se recibirán trabajo que no han tenido 2 revisiones. ¿Sí? A muchos les falta todavía la segunda revisión. Y ya me lo solicitaron algunos, ¿no? No sé si a todos ya avancé a responder, pero la clase en esta semana se va a habilitar la clase asíncrona para absolutamente todos. Es decir, el día de mañana se realizarán todos los grupos, bueno, a los grupos que les falte una revisión, se habilitará en el grupo de Teams a la hora síncrona el día de mañana, es decir, a partir de las 7, la revisión que les falta. ¿Sí? Pero como tienen que tener un medio de verificación, si hay algún grupo que todavía le falta una revisión y todavía va a asistir mañana, simplemente mándenme un correo, mándenme un mensajito por Teams para que tengan el medio de verificación que puedan escribir en la tabla. ¿Ya? No es obligatorio para todos. Si algunos grupos ya tienen las 2 revisiones, no es necesario que asistan. Pero para quienes les falta la última revisión, tienen que asistir, ¿no? Porque es la única vez que se habilitarán revisiones de esta semana. Esta semana solo puede haber una revisión, no pueden haber 2. ¿Por qué? Al ser un trabajo de aprendizaje basado en proyectos que se va realizando durante todo el semestre, no tiene sentido que la semana de la entrega se realicen las 2 revisiones, porque no habría un avance significativo que revisar en la segunda. No tendría sentido. Entonces, solamente se puede hacer una revisión. ¿Ya? ¿Cómo será la revisión? ¿En qué orden serán las revisiones? Dependiendo del orden que vayan ingresando a la reunión de Zoom, a la reunión de Teams. ¿Sí? El grupo que entra, el primer grupo que entra a Teams es el primer grupo en revisarse y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo mensajes de este curso por parte de los estudiantes y si me falta alguno, me dicen, yo también escribí. Por parte de Darwin Villarroel, Daniela Mayancha, si es de este grupo, ¿verdad? ¿O no? Sí, Daniela. De Magali Cepeda. Ya, a ella sí le vas a responder. De esos 3 grupos tengo que me han solicitado la revisión para el día de mañana o para el día de hoy. Pero todas las revisiones de esta semana van a ser en la hora síncrona. Es decir, si alguien de los 3 grupos deberán, yo esperaré que se conecten el día de mañana para hacer la revisión o hacerles la revisión que falta para que puedan entregar su trabajo, ¿sí? En esta tabla, si ustedes llenan con fechas que se han inventado, que no han tenido revisiones, yo me acuerdo de todo. Yo me acuerdo de todas las fallas que han tenido, yo me acuerdo de todo lo que ustedes han ido avanzando, entonces no tiene sentido que se inventen, eso tendrán mucho cuidado. Porque por eso vamos haciendo un seguimiento, ¿no? Para determinar el trabajo que se ha ido realizando. Entonces, en esta tabla, obviamente yo no puedo impedir que un solo grupo suba su trabajo al aula virtual. Pero a través de esta tabla yo me cercioro que se haya cumplido con el requerimiento de tener las 2 revisiones. Un consejo que les voy a dar es que suban antes de la hora, porque se cierra el día viernes a las 12 de la noche y no deja subir nada atrasado, ¿ya?
No deja subir absolutamente nada atrasado al aula virtual. No es como un trabajo normal en que ustedes pueden pueden entregar atrasado y pueden calificarse sobre 8, ¿sí? En este caso no, porque es un trabajo que ya se ha ido realizando a lo largo de todo el parcial y son más de 6 personas en algunos grupos o 6 en otros que pueden hacer la entrega. Entonces, si tienen un delegado para entregar el trabajo, cerciórense, verifiquen en su propia aula virtual que se ha entregado el trabajo, porque como está formado los grupos en el aula virtual, ustedes pueden revisar que se haya entregado el trabajo, ¿ya? Y si han visto que ya se acerca la hora y no ha sido entregado, súbanlo ustedes mismos, porque como les digo, no se puede subir atrasado. En este caso, no se aceptan justificaciones de que el que estuvo delegado para subir tuvo una calamidad doméstica, porque no es la única persona que forma parte del grupo. ¿Sí? Tenemos más personas que forman parte del grupo. Entonces, no se recibirá atrasadas con justificaciones por parte de una persona, porque son 6. Todos, cualquiera tiene la posibilidad de subir, ¿ya? ¿Quién era? Elvis o Josué que estaba. Elvis, dime. Dije, una pregunta, ¿y dónde eso también va las evidencias de las reuniones? Eso les voy a pedir para la final. No es necesario que lo pongan ahorita. Como les dije, es importante que al inicio es importante que que tengan esas verificaciones porque en el informe de dirección académica sí les pide. Entonces, si tienen, pónganlo de una vez, ¿no? Pongan un anexo 2 que sea, o en el mismo anexo de seguimiento pueden poner imágenes, sus capturas de sus reuniones. ¿Sí? Con eso ustedes ya para el informe de dirección académica solamente copian y pegan. ¿Ya? Dime, Emilia. Sí. Inge, no sé si nos tenía también en consideración al grupo 1 para la tutoría del día de hoy, que le solicitamos del anterior martes mismo. Ya, entonces mándenme un mensajito para que tengan el medio de verificación, ¿ya? Mándenme un mensajito y igual es el día de mañana a partir de las 7 de la mañana, ¿ya? Ya, Inge. Ya, por eso les dije, ¿no? El medio de verificación también puede ser Zoom, porque yo sé de algunos grupos que acordamos la reunión, ¿sí? Acordamos la revisión en la primera revisión. Por ejemplo, del grupo de Emilio me acuerdo claramente, ¿sí? Porque estábamos en la reunión hicimos 3 revisiones y una de esas revisiones fue el grupo de Emilio. Dime, Jeremías. ¿Y la fecha la que le ponemos en la tabla es del día que le pedimos o del día que le voy a enviar De el la mensaje? solicitud, el día que solicitaron. O sea, el anterior martes le solicitamos, le ponemos esa fecha. Uh-huh. La fecha de la solicitud. ¿Ya? Porque de ahí yo sé si solicitaron un 25, que era el lunes, pues tuvo la revisión el 26. ¿Ya? Supuestamente, así. La fecha de la solicitud, porque el medio de verificación, ustedes lo pueden ver en Teams, pueden verlo en su correo, pueden asegurarse de qué fecha están, ¿cierto? Para que no se olviden, o no, si es que alguien no se acuerda de cuándo fue la primera revisión, entonces vean en los mensajes que tienen en Teams o de la persona que estuvo encargada, para que pongan esa fecha, para que tengan de dónde sacar. Por eso les pido la fecha de la solicitud. ¿Ya? Si el grupo anterior me solicitó el anterior martes en la revisión, entonces, pero fueron el viernes con el grupo de Emilio, por ejemplo. Entonces ponen la fecha de en esa reunión que fue la solicitud. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Ahora, respecto a la prueba parcial. La próxima semana es del examen parcial. Y la siguiente a esa ya se suben calificaciones del primer parcial. Entonces, la prueba consta de 2 partes, parte teórica y parte práctica. Todo se habilita
Todo, absolutamente todo, se habilita a partir de las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana ustedes podrán en el aula virtual, en la unidad en la que estamos, es decir, unidad 2, evaluaciones del componente docente, ahí tendrán que un cuestionario que diga evaluación parcial, teoría o teórica. Tendrán una carpeta que diga parcial práctica o evaluación parcial práctica. Y tendrán una asignación, una entrega, que diga evaluación parcial práctica. ¿Ya? Ustedes ya saben esto, ¿no? La mayoría ya. Fue mi alumno en un extraordinario. Entonces, más o menos tienen idea. Dentro de esta asignación también van a encontrar los exámenes prácticos. Pero, por si alguien tiene problemas con buscarlo, tienen también la carpeta disponible. Todo, absolutamente todo, como les dije, se habilita 7 a.m. Pero, obviamente, la parte teórica se cierra a 7:10. Y no se abre nunca más. Entonces, de 7 a 7:10, ustedes tienen que rendir la parte teórica. Como empieza a las 7, yo espero que se estén conectando 6:55, por ejemplo. 6:55 se están conectando a Zoom. Prenden la cámara. ¿Sí? Con cámara encendida. Y empezamos con el examen. De 7 a 7:10, parte teórica. Eso vale el 20% de la nota, es decir, sobre 2. ¿Ya? Parte práctica, que es resolución de ejercicios, vale el 80%, es decir, 8 puntos. Ustedes buscarán en la carpetita de práctica parcial, de evaluación práctica, un PDF con su nombre. Ahí tendrán los ejercicios que tienen que resolver. Cada persona tendrá ejercicios diferentes, datos diferentes. Entonces, tienen que revisar la que tiene su nombre. Si resuelven la de otro compañero, pues tienen 0, ¿no? La entrega que debe ser, cargar el documento de la resolución, ¿sí? En PDF en el aula virtual. Tengan cuidado que sea legible, ¿no? Que a veces le toman con flashes, no se ven algunos valores, entonces tengan eso pendiente para poder revisarlo correctamente, ¿no? Cada estudiante encontrará un PDF con su nombre, el cual incluirá ejercicios de resolver. El tiempo estimado que ustedes deberían tomar para resolver estos ejercicios es de 1 hora y media aproximadamente. Esto es un tiempo estimado, esto no es una obligación, pero es un tiempo estimado de recomendación para que más o menos 8:45 ustedes ya tengan el examen terminado. O lo que tengan hasta los 8:45, que espero que sea la mayoría, obviamente, ¿no? Porque este tiempo estimado es en función de la cantidad de ejercicios que van a tener. Para que los últimos 15 minutos, es decir, de 8:45 a 9, se dediquen a tomar fotos, escanearlo con el celular, escanearlo con lo que ustedes saben escanear, lo que sea, y lo dediquen para subirlos al aula virtual. Porque todas las asignaciones, bueno, la primera asignación de la teoría se cierra a 7:10. La práctica se cierra a las 9 de la mañana. Pasado 9, es decir, 9:01, ya el aula virtual no les deja subir nada. Entonces, lo que siempre les digo, a que no puedan subir nada, suban más que sea incompleto. Porque de todas formas tienen una calificación. Si les falta una partecita chiquita, en lugar de 8 tendrán 7.5. Entonces, pueden seguir teniendo la calificación cercana al 10 máximo. Pero si es que tratan de subir 9:1 y ya no les deja subir, ahí sí ya te quedan sin calificación en esa parte, ¿no es cierto? Entonces, por eso, dedíquenle los últimos 15 minutos, que es una recomendación, no es una obligación. Y 8:45 no les voy a decir, suelten los esferos, suelten los lápices, no les voy a decir eso. Pero sí es una recomendación. Acordémonos como van a dar el examen con cámara encendida. Sí, si yo veo que están moviendo la boca, que parece que están hablando, que algunos se ríen,
hago prender los micrófonos. ¿Ya? Es un poquito molestoso prender el micrófono para los demás también mientras están haciendo el examen porque se escucha, ¿no? Lo que mueven lápices, lo que se mueve la silla, lo que pasan las hojas. Entonces, simplemente dedíquense a hacer su examen, ¿ya? ¿Qué va a incluir? ¿Sí? La unidad 1 completa que ya hemos terminado, tanto teoría como práctica, y la unidad número 2, la teoría revisada hasta la clase previa a la evaluación, no ejercicios. ¿Por qué? Porque la próxima clase terminaremos de ver ejemplos para terminar de ver los procesos que se incluyen para calcular matrices de rigidez. Pero aún ustedes no van a tener los 8 días para poder resolver algún taller, para poder resolver alguna tarea. Entonces, obviamente, no van a poder tener retroalimentación de esas resoluciones. Por eso de la unidad 2 se incluirá teoría hasta lo que se haya avanzado el día viernes. ¿Ya? De unidad 1 sí tendrán ejercicios, es decir, pueden tener deformaciones generales, elementales, encontrar vectores de carga, ¿sí? Encontrar vectores de carga, encontrar matrices de transformación, matrices de transformación. Entonces, eso sí, revísenlo. A partir del día jueves, ustedes tendrán habilitado las calificaciones de todo para que vean, para que puedan ver su retroalimentación, ¿no? Entonces, yo espero que el día martes, y 6:55 se conecten, enciendan su cámara y empiecen su examen a las 7 de la mañana. Se termina a 9 de la mañana y no hay poder humano que abra la aula virtual, ¿sí? Me dicen 8 y 1 minuto, es que se me reinició mi compu. 9 y 1 minuto, 9 y 1 segundo, es que el internet no me valió. Por eso yo les digo, dedíquenlo 15 minutos. Porque así en los últimos 5 minutos me pueden decir, no me deja cargar, alguna cosa, ¿no es cierto? En cuestión de si alguien no se presenta al examen, ¿sí? Obligadamente es con justificación, ¿ya? Obligatoriamente es con justificación. Es un examen parcial. Entonces, si alguien tiene alguna calamidad doméstica o algo por el estilo, es obligatoriamente con justificación, ¿ya? Pero no esperen a los 8 días de presentar su justificación. Es decir, el examen es el martes y ustedes aparecen el martes de la siguiente semana. Tenga, Inge, aquí está mi justificación, tómame el examen. Porque puede que para ese rato yo ya haya pasado notas, ¿no es cierto? Entonces, evítense ese problema de que les digan, no, ya pasé notas, aunque tengan el derecho de presentar a los 8 días, pero solamente avisen. Sí, no me pude presentar, pero estoy tramitando la justificación. Mientras yo ya les tomo el examen y la calificación se hace válida cuando ustedes entreguen la justificación. Si la justificación nunca es entregada, la nota nunca se hace válida, ¿ya? Pero ya tienen el examen realizado para que simplemente asentar la calificación cuando la justificación sea entregada. Pero tengan mucho cuidado, ¿no? A veces dicen se me reinició mi compu o justo se me apagó la compu, tengan con la batería cargada, tengan reiniciado antes su computadora si es que están con el susto de que tal vez se les reinicie pronto, ¿sí? Nada, las recomendaciones generales de siempre, ¿no? La parte teórica, parecido a lo que ya dieron, será incluido también unidad número 2. Aquí no habrá preguntas de las lecturas, de la lectura. Eso es solamente en las evaluaciones de cada unidad. Aquí simplemente es la materia la materia que se va impartiendo. Y eso, a ver, ¿alguna pregunta? Una pregunta, Inge. Dime. En la prueba práctica, ¿no es necesario copiar el enunciado? No es necesario copiar el enunciado. Eso, lean las indicaciones que tienen en el examen. En el examen al inicio, antes del primer ejercicio, tienen indicación. Ahí les dirá resolver hasta qué cantidad de decimales, ¿sí? Les dirá que no se necesita copiar el enunciado. Les dice indicaciones generales para que ustedes puedan resolverlo más fácil, ¿no?
¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces, si quieren seguir estudiando, ¿no? Ustedes que pueden hacer, lo más fácil es que tomen el libro de Aguiar y resuelvan los ejercicios. Yo les pongo, por ejemplo, los deberes de un ejercicio de los 9 que Aguiar los pone de ejercicios para resolver en cada unidad, en cada sección del libro. Entonces, tomen algunos de esos ejercicios y pónganse a repasar. ¿Sí? Resuelvan esos ejercicios y tal vez se sorprendan con que uno está en el examen y ya lo tienen realizado, ¿no es cierto? Yo no les impido que ustedes saquen cuadernos, que ustedes saquen sus apuntes, porque sería, porque ustedes los tienen a la mano, con eso se preparan, pero sí tengan leído todo, porque alguien que no estudia y quiere el momento del examen encontrar dónde están sus resoluciones, dónde están sus fórmulas, le pierden tiempo si es que no han estudiado. Alguien que estudió sabe dónde está todo y sabe qué es lo que tiene que utilizar de sus apuntes. Entonces sí hay una diferencia con eso, ¿sí? Entonces ustedes pueden seguir repasando, yo que sé, problema primario, problema complementario, trabajos virtuales, deformaciones, del libro de Aguiar, ¿ya? Ahora sí, entonces continuamos. Nos vamos a la materia. La última clase, sí, nosotros estábamos viendo sobre la matriz de rigidez de armaduras. Ya les comparto. Sí, estábamos viendo la matriz de rigidez de armaduras. La resolución para una armadura, ¿sí? Vimos analizando un elemento horizontal. Vimos analizando un elemento horizontal y pudimos constatar que la matriz de paso, la matriz de transformación, se reduce de la matriz de 6 por 6 encontrada anteriormente a una matriz de 4 por 4, porque al ser un elemento que trabaja en tensión y compresión, no sufre esfuerzos o no sufre un comportamiento de flexión. Por lo que las columnas de giros, las columnas y filas que corresponden al análisis de columna, al análisis de rotaciones, no son considerados, ¿ya? ¿Cómo encontrábamos la matriz de rigidez para un elemento horizontal? Fijándonos en el desplazamiento y la fuerza que lo va a, que va a causar ese desplazamiento. Yo tengo una fuerza y si me acuerdo de resistencia de materiales, una deformación, ¿sí? Cuando tenemos elementos que trabajan en tensión y compresión, es igual a la fuerza por la longitud sobre el área y el módulo de elasticidad. Entonces, si yo tengo un elemento que trabaja tensión y compresión, lo que yo espero es que tenga esto, ¿no es cierto? Entonces, si al despejar la fuerza, yo sé que esta fuerza puede ser igual a AE delta X sobre L, en la cual delta X es la unidad, entonces la fuerza va a ser igual a E sobre L. Esta fuerza es la que va a generar desplazamientos o que va a generar contracción y alargamiento en el elemento, ¿ya? En este caso, como tenemos una fuerza, analizando el nodo inicial, podemos ver que se trata de compresión, porque lo que va a tratar es de, me tenía dibujado, lo que va a tratar es de tener un desplazamiento horizontal en esta dirección. Y lo que va a tratar es de comprimir el material, ¿no es cierto? Comprimir el elemento. Yo puedo analizar en el nodo inicial y también analizar en el nodo final. Obviamente tengo que analizar los dos porque mi matriz de rigidez toma en cuenta el análisis del nodo inicial y del nodo final.
¿sí? Entonces, como tenemos este comportamiento, obviamente si consideramos todo el comportamiento positivo, la dirección de las flechas es así, porque estamos en compresión. Como considero la dirección correcta, todos tienen AE sobre L como la rigidez de ese elemento, como la fuerza, ¿no? Como la fuerza, porque aquí tengo fuerza es igual a E sobre L delta X. Como sé que la matriz no entiende de sentido, pero entiende de dirección, entiende de signos para saber la dirección, entonces yo a este elemento le pongo las flechas en el sentido correcto. Es decir, como estoy analizando a partir del nudo inicial, el nudo inicial es el que tiene que ser positivo, porque está realizando la compresión. Yo sé que la otra flecha parece que trabaja en tensión. Sin embargo, al hacer que la fuerza sea igual a menos A E sobre L, entonces seguimos hablando de compresión. Simplemente que para poder colocar en la matriz de rigidez, que lo que entiende es de signos, para entender el sentido en el que se está trabajando, tengo que ponerle este negativo. ¿Cómo sé que este AE sobre L es la rigidez que tiene del análisis del nodo inicial? En los dos nudos, ¿no? Porque acordémonos, a partir de la fuerza elástica, tenemos fuerzas igual a K por un desplazamiento. Acá por U. ¿Ya? Entonces, aquí yo tengo la fuerza P y tengo el desplazamiento delta X. ¿Qué es lo que tengo intermedio? El AE sobre L. Entonces, esto es lo que determina la rigidez del sistema. Y tiene sentido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Considerando el área, si un elemento es más fino o es más ancho, puede tener una rigidez diferente. De igual forma, el módulo de elasticidad. Si yo comparo el acero con el hormigón, tienen rigideces diferentes. Y la longitud, mismo análisis que tenemos con la sección. Si yo tengo una longitud mayor, ¿no es cierto? Si tengo una longitud grande y un área pequeña, es más fácil que se fleje, es más fácil que exista una deformación. Pero si tengo una longitud pequeña en un área normal, entonces la rigidez del sistema se puede mantener. Estas consideraciones geométricas de los componentes de la estructura me pueden ayudar a determinar la rigidez que tiene estas barras. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya, ahora analizando, bueno, esto ya. Ahora analizando el siguiente nudo, tomando como enfoque el nudo final, yo puedo ver la flecha que tendrá ese desplazamiento igual a la unidad, ¿no? Que podrá generar ese desplazamiento igual a la unidad. Y como vemos, será un elemento en tensión. Si escribimos o dibujamos nuestro elemento con las flechas en los dos nudos en tensión, sería de esta forma. Sin embargo, como yo estoy analizando este punto, este es el que va a ser positivo, ¿no es cierto? Entonces aquí yo tendré P es igual a E sobre L delta X. Y como la matriz no entiende de direcciones, pero sí entiende con signos, entonces yo tendré esto. Y acá negativo, porque manteniendo el signo negativo, podemos seguir demostrando que el elemento está tensionado, ¿no es cierto? Porque con el signo regresaríamos a que la flecha esté en esta dirección.
Entonces aquí tenemos que en el nodo inicial será negativo, porque obviamente yo estoy analizando el nudo final en el cual tendremos el desplazamiento de la unidad. Entonces, si yo considero que UXY es igual a UXY, es decir, el inicial es igual a 1 y el final es igual a 0, o que UXY, el inicial es 0 y el final es igual a 1, estoy encontrando por separado las rigideces, ¿no es cierto? En el primer caso, encuentro AE sobre L para UXY y menos AE sobre L para UXJ. Y en el caso de acá, encuentro menos AE sobre L para cuando analizo el nudo inicial y AE sobre L para cuando analizo el nudo final. Pero yo quiero una matriz que me ayude a tener todo esto en un solo análisis. Es decir, si yo quiero tener esto en un solo análisis, tengo que analizar que UXY y UXJ sean diferentes de 0. Porque de esa manera yo puedo tener la matriz de rigidez que se va a relacionar con los vectores UXY y UXJ de forma conjunta. ¿Qué tenemos? AE sobre L UXY menos AE sobre L UXJ, ¿no es cierto? Que es lo que tenemos cuando analizamos que el desplazamiento inicial es igual a 1 y menos AE sobre L por XY y AE sobre L por XJ, que se obtiene cuando hicimos el análisis del desplazamiento final igual a 1. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una ecuación para la fuerza elástica, en el que esta parte de aquí viene a representar la rigidez, ¿no es cierto? Porque ahí cumplimos fuerza es igual a rigidez por desplazamientos. O K por X, como lo pueden encontrar en la definición de una fuerza elástica restauradora. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya, aquí podemos ver, ¿no? Que cuando el elemento es horizontal, la matriz tiene en función de unos, ¿sí? 1, menos 1, menos 1 y 1. Porque no tengo ningún ángulo que esté entrando en juego al momento de analizar esto. Pero si yo tengo una estructura completa, una armadura pequeña, como podemos ver aquí, ¿no es cierto? No es una armadura completa, es una armadura pequeña. Tiene dos elementos inclinados. Tiene el elemento AB y el elemento BC que son inclinados. Pero tengo estos datos. Me dice para AB, EA o AE, como están en las fórmulas, es 200 raíz de 2. Y la longitud es 10 raíz de 2. BC, AE es 200 raíz de 2. Y L, 10 raíz de 2. Para AC, AE es igual a 100. Ahorita estamos haciendo sin unidades, ¿no? Solamente para entender el proceso. Y la longitud igual a 20. Entonces yo puedo ver aquí, ¿no es cierto? Como tengo esta longitud, puedo sacar la mitad de esta longitud, puedo encontrar estos ángulos. ¿Sí? Y como veo, estos ángulos son iguales. Ya tengo los datos para poder resolver. Puede a veces no darme A, EA ya calculado, ¿no es cierto? Puede darme que E es igual a 200, que sería el módulo de elasticidad del acero, y A es igual a raíz de 2. La sección es igual a raíz de 2, o es 20 por 20, que sería 400 en centímetros, pero esto está en gigapascales, entonces ahí tienen que hacer una conversión para multiplicar. ¿Ya? Entonces, el chiste es obtener E por A, que forma parte de la ecuación. Como podemos ver aquí, ¿no?
AE sobre L son datos importantes que necesitamos para encontrar la matriz de rigidez. Vamos a centrarnos, ¿sí? Vamos a encontrar la matriz de rigidez en condiciones globales o en coordenadas globales. Entonces nos vamos a centrar en los datos y resolver uno por uno los elementos. ¿Ya? Aquí tenemos la matriz de rigidez en condiciones globales para cada uno de los elementos. Si se acuerdan, esta matriz es la que obtuvimos en la clase, hace 2 clases, en el ejemplo de que K es igual a T transpuesta K local por T. Aquí encontramos esto. Porque realizamos esta transformación considerando la matriz local 1 menos 1 menos 1 y 1, que es exactamente la misma que tenemos acá. Se tomó este ejemplo. Lo único que faltaba era considerar el AE sobre L. Me quedo sin voz. Lo único que nos faltó considerar es el AE sobre L, que en ese momento no les expliqué para que no se me confunda. Pero solo le aumentamos ese AE sobre L en la ecuación. ¿Ya? Entonces, como todo esto es en función de un ángulo, ¿sí? Absolutamente todo esto es en función de un ángulo. Para si yo voy a analizar, encontrar esta matriz para cada elemento, ¿sí? Para cada elemento voy a necesitar encontrar ese ángulo. Porque el valor de E, de A, de L, ya lo tengo para cada uno de los elementos. Vamos a empezar por el elemento horizontal, que es el que con más facilidad vamos a poder relacionar. ¿Ya? EA es 100, L es 20. Por lo tanto, EA sobre L es igual a 100 sobre 20, que es igual a 5. Entonces esto yo puedo reemplazarlo con 5. ¿Qué ángulo tiene? Siempre vamos a fijarnos en el ángulo que tiene respecto a las coordenadas globales. Es decir, yo voy a trazar un eje. Aquí está Y y aquí está X. ¿No es cierto? Entonces el elemento es horizontal a lo largo de los ejes de las X, por lo tanto su ángulo respecto a la horizontal es 0. El coseno cuadrado de 0 es 1, el seno cuadrado de 0 es 0 y el coseno de teta por el seno de teta es 0. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para yo poder reemplazar aquí. Coseno cuadrado 1. Coseno por seno 0. Coseno cuadrado menos 1. 0. 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Por eso hacemos este cálculo más rápido. Yo no me pongo a resolver cada uno. Coseno de 0 al coseno al cuadrado es igual. Y aquí tengo menos coseno al cuadrado de 0 es igual. Los tres importantes son coseno cuadrado de 0 o de teta, seno cuadrado y coseno por seno. Mientras tenga eso, yo puedo reemplazar en mi matriz el valor de cualquier ángulo. Entonces, obtenemos esta matriz, que es la matriz de rigidez global para el elemento AC. ¿Ya? Matriz de rigidez global para el elemento AC. Vamos con otro elemento, el elemento BC. Este ya es un elemento inclinado, ¿sí? Entonces, yo voy también a necesitar calcular el ángulo. Tengo aquí y tengo más acácito. Tengo acá. Aquí está el eje Y y aquí está el eje X. Primero, necesito encontrar EA sobre L, ¿no es cierto? EA sobre L, fácil. 200 raíz de 2 sobre 10 raíz de 2, que me da también 5, ¿no es cierto? No. Esto se va. Esto se va, me da 20. Ahora tengo que encontrar el ángulo.
¿Cuál es el ángulo de este elemento con respecto a la horizontal? Eso es lo que tengo que buscar. Con respecto a la horizontal, es decir, todo esto. Desde aquí yo ya sé que es un ángulo mayor a 90, ¿no es cierto? Obviamente, ustedes calculando con las longitudes que tenemos, porque yo puedo hacer un triángulo rectángulo, si tengo esta longitud, si tengo esta hipotenusa, entonces puedo encontrar el ángulo. Pero yo ya sé que va a ser un ángulo mayor a 45, mayor a 90 grados, ¿no es cierto? Resolviendo, encontramos que el ángulo es de 135. Entonces, coseno cuadrado de 135, 0.5. Seno cuadrado de 135, 0.5. Coseno por seno, menos 0.5. ¿Ya? Y eso lo reemplazamos aquí. Coseno cuadrado, 0.5. Menos coseno, menos 0.5. Coseno, 0.5. 0.5. Seno cuadrado también tenemos 0.5, menos 0.5, menos 0.5, 0.5. Y coseno por seno, menos 0.5, 0.5, 0.5, menos 0.5, 0.5, menos 0.5. No, aquí sería más. Y aquí, menos 0.5. ¿Ya? Entonces, mientras yo tenga ya encontrado esto, simplemente lo reemplazo. Simplemente lo reemplazo. Y aquí podemos ver algo interesante, ¿no? Lo que tenemos acá se repite acá. Y también con estos dos. ¿Sí? Tenemos exactamente lo mismo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Yo, Inge, se disculpe. Dime. Aquí va también la raíz de 2, ¿verdad? Perdón, voy a rayar ya. Está aquí, ¿verdad? Sí, acá. Sí. Rayarles. Sí, correcto. ¿Alguna otra pregunta? Ahora me falta el otro elemento. Me falta el elemento AB. Igual. EA sobre L. Lo más fácil, ¿no es cierto? 200 raíz de 2 sobre 10 raíz de 2 me va a dar 20. Ya tengo este 20 de aquí. Por eso es importante, por eso es mejor dicho recomendable sacar este factor común de LA sobre L. Porque si no tendrían que ustedes incluir el 20, el 20, el 20 en cada uno de los términos de la matriz. De igual forma, yo me voy a trazar mi eje X y mi eje Y. Y este es el ángulo que voy a buscar. Si el otro era de 135 y era un ángulo externo, ¿este de cuánto creen que sea? Haciendo solo una relación. 45. 45. Ajá. Entonces, el ángulo con respecto a la horizontal, aquí también raíz 2, es 45. Coseno cuadrado, coseno por seno. Y lo reemplazo acá. De igual forma que lo hicimos en el anterior caso. Obviamente, como tenemos un ángulo menor a 90, el signo es diferente. Dime. Una pregunta. El coseno de... Ah, no. Disculpe, me confundí. Ok. Bueno, igual revisarán, ¿no? Verificarán que todo esté correcto. Es un medio, ¿no? De raíz de 45. Y aquí puedo ver lo mismo. Y podemos ver una relación. Sí, tenemos igual y esto también. Uy, esto también se cumple. ¿Ya? Y con eso tenemos las matrices de rigidez en coordenadas globales para los tres elementos. ¿Sí? Para el elemento AB, elemento BC, elemento AC. ¿Ya?
Mucho cuidado, por ejemplo, nosotros sabemos que este elemento viene acá. Mucho cuidado con hacer el eje para las coordenadas aquí, X, Y. Y tomen este ángulo con horizontal, ahí tendrían un ángulo de menos 45. ¿Ya? Entonces, tienen que tomar ángulos negativos, entonces pueden empezar a tender a confundirse. Siempre tomen abajo. Abajo, y aquí tendría un ángulo externo. Siempre tomen, por eso les puse esta flecha. De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba y nunca se van a confundir. ¿Ya? Ya. Ahora lo que tenemos que hacer, como tengo la matriz de cada elemento, ¿no es cierto? Utilizando esta matriz de cada elemento, yo quiero encontrar la matriz de la estructura. Es decir, de todas las 3 barras en conjunto. El trabajar, hacer este proceso, se llama hacer un ensamblaje de matrices. ¿Sí? Es hacer el ensamblaje. ¿Por qué? Porque estas 3 que yo tengo, voy a ensamblar en una sola. ¿Sí? Vamos a ensamblar en una sola. Entonces, aquí entra el equilibrio de nudos, en el que yo tengo que saber cuál es la relación que tienen estos 3 nudos de mi estructura. Entonces, por las flechas que tenemos aquí, yo puedo saber que una fuerza en A, ¿no es cierto? Una fuerza aquí, puede tener un efecto de una fuerza AB, una fuerza AC y una fuerza BC. ¿Ya? Obviamente aquí no estoy considerando todavía ningún signo, solo estoy considerando lo que este BC puede ser negativo de manera interna, pero todo lo que está interviniendo. Para la fuerza B tendremos BA, tendremos BC y también tenemos contribución del AC de este elemento de acá. ¿Por qué? Porque como yo quiero ensamblar todo, todo va a tener efecto de algo. Como va a estar ensamblado, si yo muevo, por ejemplo, AC hacia la derecha, va a tener un efecto en las fuerzas internas también de BC, porque existe un movimiento también en este nodo. Entonces, ¿a qué me voy? Que cada uno de los nudos, ¿sí? Cada uno de los nudos puede experimentar fuerzas en X y Y, ¿sí? Fuerzas en X y Y, que serán por la contribución o por el comportamiento de la estructura de forma completa. Es decir, todos los nudos pueden tener afectación del movimiento de todos los nudos. Este nudo A, ¿sí? Moví el nudo A, entonces le afecta al nudo C y le afecta al nudo B. Si yo muevo el nudo B, el nudo C, perdón, afecta al nudo A, afecta al nudo B. Todos van a tener contribución de todos, ¿ya? Y como vemos, tenemos una fuerza A, una fuerza B, una fuerza C. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para cada una de esas fuerzas, yo voy a tener una rigidez y un desplazamiento, ¿sí? Entonces, para la fuerza AC, para la barra AC, que es la barra horizontal, ¿sí? Vamos a tener una fuerza de manera individual con el nudo A y con el nudo C, ¿no es cierto? Con el nudo A y con el nudo C. Entonces, yo puedo tener una fuerza AC que va del elemento A al C, que es igual a una rigidez por un desplazamiento. Este desplazamiento será en el nudo A, será en el nudo C, será en X o será en Y. ¿No es cierto? Como tengo solo nudo A y nudo C, entonces yo puedo analizar cuál será el desplazamiento en X y en Y de cada uno de los nudos. Eso es lo que tratamos de representar aquí. Es decir, que yo puedo tener una fuerza en el nudo A, en X y en Y que analizar, con un desplazamiento correspondiente en X y en Y que analizar. Lo mismo para una fuerza C. ¿Ya? Lo mismo para una fuerza C. En cambio, bueno,
Y como estoy relacionando las fuerzas del nudo A y las fuerzas del nudo C, voy a relacionar la matriz de rigidez que va con el elemento horizontal, ¿sí? Teniendo relación la posición de los elementos A y C. Entonces, ¿qué tengo que saber? Nosotros tenemos enumerado A, B, C en este ejemplo. Cuando trate de ensamblar la estructura, voy a hacerlo de esta manera. ¿Sí? Estamos siguiendo un ciclo. ¿Qué vamos a hacer? Siempre de izquierda a derecha. ¿Sí? De izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces, aquí estamos haciendo por eso de A y C. Como vamos de A a C, al hacer el ensamblaje, es decir, que yo considere toda la estructura, voy a tener A, C y B, porque estamos en ese orden. A, luego C, luego B. Si es que se confunden, entonces enumeren A, B, C a la estructura. Ahí sí tendrán FAX, FAY, FBX, FBY, FCX, FCY. Porque ahí este nudo C va a ser analizado con el nombre de B. Pero no puedo cambiar aquí a B si es que tengo graficado de esta manera. Porque ahí el ensamblaje de matrices no se va a realizar de la forma correcta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo les doy una estructura y les pongo A, I, H. O pongamos A, I, A, H, A, H, B. ¿Ya? Entonces, igual aquí. Igual aquí. Tendría primero la fuerza A, luego la fuerza H, luego la fuerza B. Aunque en orden alfabético sea A, B, C. A, B, C, de ahí luego viene la H. Voy así, de izquierda a derecha. ¿Ya? De izquierda a derecha. Por eso tenemos aquí la C primero. Y lo que voy a ingresar es en A, la matriz de rigidez que teníamos al analizar el nudo A. Y C, la matriz de rigidez, analizar el nudo C. Y eso ya lo tuvimos. Esta va a ser la matriz elemental del elemento AC. Que si nos acordamos, la matriz elemental en condiciones globales es esta. Aquí estamos analizando A, estamos analizando C. Entonces esto va a ser ¿qué? 5, 0, menos 5, 0, 0, 0, 0, 0, menos 5, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, ¿no es cierto? Y esta matriz la voy a ingresar a la matriz global de la estructura. Y como pueden ver ustedes, está aquí. Esta es la matriz. Como considero AC, ingreso en A y en C. Ingreso en A y en C. Con desplazamientos en A y en C. Como no tengo analizado el nudo B, entonces pueden ver que existe 0. Ceros en estos puntos. Existe 0. Pero aquí ya tengo en condiciones globales de la estructura. Porque ya estoy analizando también el nudo B. Sin embargo, como no tiene afectación, al calcular la matriz de rigidez de este elemento AC, no tuvimos ninguna afectación del nudo B, entonces se mantiene 0. Vamos para el siguiente, el elemento BC. Si nos acordamos, la matriz del elemento BC era 20, ¿no es cierto? 0.5, menos 0.5, menos 0.5, 0.5, menos 0.5, 0.5, 0.5,
0.5, 0.5 menos 0.5, menos 0.5, 0.5, 0.5, menos 0.5. No, aquí es más, menos 0.5. Veamos si no me equivoqué. Y aquí está, ¿no? Solo fíjense en los signos negativos, tenemos aquí y tenemos arriba y abajo. Entonces, de tal forma que esta matriz, la matriz del elemento BC, sería igual a ¿qué? A 10, menos 10, menos 10, 10, menos 10, 10, 10, menos 10. Menos 10, 10, 10, menos 10, 10, menos 10, menos 10 y 10. ¿No es cierto? Ahora, yo tengo lo mismo, exactamente lo mismo. Fuerza A, que puede tener una afectación en X y una afectación en Y. Fuerza C en X y en Y. Fuerza B en X, en Y. ¿No es cierto? Yo quiero saber mi matriz de rigidez. En lo que voy a tener UAX, UAY, UCX, UCY y UBX y VY. ¿En dónde coloco esta matriz? Yo tengo aquí fila 1, 3, 4, 5 y 6 y columna 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya, ¿qué filas, qué columnas se involucran en esta matriz? Acuérdense que hicimos el análisis así, ¿no? Por eso teníamos la flecha. En la columna 3. Aquí. ¿Hasta dónde? Sí, ¿Con qué sí. filas? Con la fila 3 mismo sería. Ujú. Entonces, lo que yo voy a tener es la ubicación de aquí. Porque estoy considerando C y considerando B. Considerando C y considerando B. Por eso estoy en el elemento BC. Como pueden ver, está ubicado aquí. Y como para encontrar la matriz del elemento, ¿sí? No teníamos un análisis en A, entonces esto se mantiene 0. Esto se mantiene 0. ¿Ya? Y la última, AB, ¿sí? AB teníamos igual, ¿no es cierto? 20. Aquí tenemos 0,5, también todo 0,5. Todo 0,5. En signos, aquí tenemos acá. Si no me acuerdo. Ya. Este es más. Tenemos aquí. Mi memoria de corto plazo. Entonces, que nuestra matriz para poderla ingresar, sí, sería de 10, 10, menos 10, menos 10, 10, 10, menos 10, menos 10, menos 10, menos 10, 10, 10, menos 10, menos 10, 10 y 10. Lo mismo, tengo FAX, FAY, FCX, FCY, FBX, FBY. Fuerza igual a la rigidez, que es la que voy a ingresar. UAX, UAY, UCX, UCY, VX, VY.
igual. Tengo columna 1, 2, 3, 4, 5, 6 y fila 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué filas, qué columnas tendrían que obtener los valores de 10 o menos 10 que tenemos aquí? ¿O qué columnas, qué filas tienen que tener el valor de 0? 3 y 4. 3 y 4, correcto. Entonces aquí voy a tener el valor de 0. Lo que se relaciona con la fuerza y los desplazamientos en C, porque ese es el que no fue analizado al encontrar esta matriz. Entonces, ¿qué vamos a tener? 10, 10, 10, 10, menos 10, menos 10, menos 10, menos 10. Como pueden ver, ¿sí? No quiere decir que porque la matriz la tengo junta de 4 por 4, necesito siempre tener la matriz junta. Esta es la matriz del elemento. Aquí estamos ensamblando esa matriz del elemento en coordenadas globales para la estructura. Aquí estamos haciendo el ensamblaje, por eso ya se consideran todos los nudos de la estructura. ¿Ya? Obviamente, como unos no fueron analizados para encontrar esta del elemento, tienen valor de 0. Pero como ya tengo las tres matrices, ¿sí? Tengo la matriz para el nudo A, matriz para el nudo C, matriz para el nudo B, los desplazamientos son los mismos porque como tenemos analizando la estructura en conjunto, si yo le hago una afectación al desplazamiento en A, le afecta en C, le afecta en B. Entonces vamos a analizar el desplazamiento en conjunto de la estructura. Y para eso, ¿qué hacemos? Sumamos todas las rigideces que he encontrado. Es decir, aquí tengo la rigidez elemental, ya en coordenadas globales de la estructura. Acá tengo la otra y acá tengo la otra, ¿no es cierto? Aquí tenemos KAC, aquí tenemos KBC y aquí KAB. Y lo único que hacemos es sumar, es decir, que voy a tener fuerza, ¿no es cierto? Es igual a ¿qué? 5, 0, 10, 15. 0, 0, 10, 10. Menos 5, 0, 0, menos 5. 0, 0, 0, 0. ¿Qué otro valor tengo? Menos 10 y menos 10, ¿no es cierto? Lo mismo aquí tengo estos dos 0, estos dos 0, estos dos 10, entonces tengo 10 y 10. Los siguientes son 0. En estos dos tengo menos 10, menos 10. Simplemente hago suma de las matrices. Aquí menos 5, 0, 15. Menos 10, menos 10, 10, 0, 0, ¿sí? Sigo sumando las matrices de tal forma que obtengo esto. Al sumar todas, aquí pueden ver ustedes 20 y 20, ¿no es cierto? Revisamos, tenemos este 10 más 10, 10 más 10. Aquí tenemos menos 10, 10, menos 10, 10, por eso tiene sentido que tengamos 20, 0, 0, 20. ¿Ya? Y aquí es importante. Esta línea diagonal siempre va a tener valores positivos. Como les decía, ¿no? Y la matriz de rigidez es una que tiene simetría a través de la diagonal. Entonces yo puedo ver que toda esta columna es igual a toda esta fila. También toda esta columna es igual a toda esta fila. Esta columna igual a esta fila. Esta columna igual a esta fila. Aquí, por ejemplo, aquí está el signo menos 10 y 10. Ahí hay un error. Vamos a ver.
Tengo 3 y 4. Menos 10. Está clarito. Este es menos. ¿Ya? Corrijámoslo de una vez. Este es menos. ¿De dónde viene este? Estoy en la ubicación 4, fila 3, columna 4. Fila 3, columna 4, tengo 0. Tengo menos 10 y tengo 0. Entonces, menos 10 es lo correcto. ¿Sí? Y esto que acabamos de encontrar aquí es K, la matriz de rigidez de la estructura. La matriz de rigidez de la estructura. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles han sido los pasos? Tengo la estructura. Calculamos que la matriz de rigidez para cada elemento en coordenadas globales. ¿Cómo sé que es en coordenadas globales? Porque los ángulos de inclinación, por ejemplo, para cada uno de estos elementos utilizamos el eje de coordenadas normal. No utilizamos un eje de esta manera. Ahí sería matriz de rigidez local. ¿Sí? Como utilizamos el eje X y Y, como siempre, ¿sí? De manera horizontal y vertical, entonces estamos utilizando coordenadas globales. Esta matriz de cada elemento luego pasa por el proceso del ensamblaje. El ensamblaje que hace es incluir esta matriz en la consideración de todos los nodos de la estructura. ¿Sí? De todos los nodos de la estructura. Es decir, si esta matriz era de 4 por 4, ¿sí? Va a ingresar a una matriz de 6 por 6 porque cada nudo puede tener 2 desplazamientos, tanto en X como en Y. En X como en Y. Entonces, en total, podemos tener 6 desplazamientos. Y le ubicamos en la posición correcta cada una de estas matrices del elemento. Es decir, donde yo esté considerando los nudos que formaron parte del análisis para encontrar esa matriz. El ensamblaje incluye la suma de los valores encontrados, ¿no? Es la superposición de las matrices ensambladas, que me dan como resultado la matriz K de la estructura. Matriz K de la estructura. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí yo encontré en coordenadas globales. ¿Qué pasa si en algún ejercicio me da la matriz de rigidez en coordenadas locales? Simplemente, matriz global es igual a la T transpuesta de la rigidez local por la matriz T. La transformo a globales y continúo con el procedimiento. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Repito algo. ¿Algo que necesiten reforzar? Ya. Ahora, aquí, en la estructura, si nosotros decimos que puede tener desplazamiento en X, puede tener desplazamiento en Y, cada uno de los nodos. Pero alguno de estos desplazamientos puede ser igual a 0 dependiendo de los apoyos que tenga. Por ejemplo, a esta misma estructura le voy a poner un apoyo fijo aquí y un apoyo móvil. Entonces, en el apoyo fijo, ¿qué desplazamiento sería igual a 0? En horizontal y vertical. Los dos, ¿no es cierto? Entonces aquí U, este es de A, esto es C y esto es B. U a X y U a Y serían igual a 0. En el nudo C, con el apoyo móvil, ¿cuáles serían igual a 0?
El desplazamiento vertical. Ujú. El UCY sería igual a 0. Los demás no puedo decir que son igual a 0 porque sí puede existir un desplazamiento horizontal en X, sí puede existir un desplazamiento horizontal y vertical en el nudo B. Entonces, con esto, yo también puedo empezar a encontrar las fuerzas. ¿Sí? Supongamos que me pide que encuentre las reacciones en A. En A yo voy a tener dos reacciones, FAX y FAY. ¿Sí? Obviamente necesito tener algún dato de alguna fuerza aplicada. Por ejemplo, puedo tener una fuerza aquí, que es la que va a causar el movimiento. Yo no puedo encontrar valores de fuerzas, ¿sí? Yo no puedo encontrar valores de fuerzas si es que no tengo alguna carga externa aplicada, porque caso contrario, no voy a tener la cantidad suficiente de datos para poder despejar lo que yo necesito. ¿Sí? Entonces, un ejercicio, terminando de ver la parte teórica, yo les voy a enviar un ejercicio en el que ustedes tienen que encontrar las fuerzas. Y será una guía paso a paso. Es decir, por ejemplo, aquí ya determinamos qué desplazamientos son iguales a 0 por las condiciones de los apoyos. Entonces, estará especificado, ¿no? Un apoyo fijo. La condición del apoyo hace que desplazamientos horizontales y verticales sea igual a 0. Un apoyo móvil, desplazamientos horizontales no son igual a 0, pero los verticales sí. Si yo reemplazo eso, aquí tengo UAX, UAY, UCX, UCY, VX, VY. Ya, como yo tengo que estos son 0, perdón, es UAX, UAY y UCY. Esto me puede ayudar a reducir lo que esté relacionado. UAX, UAY y UCY. Yo puedo eliminar estas columnas. En cambio, si analizo las fuerzas, FAX, FAY, FCX, FCY y FBX, FBY. Ya, FX y FAY yo no puedo decir que son igual a 0 porque son reacciones. FCX y FCY, ¿cuáles puedo decir que son igual a 0? ¿Cuál no es reacción? FCX. FCX no es reacción, ¿no es cierto? Porque ese desplazamiento sí es permitido. Entonces esta puede ser igual a 0. Porque el tener el desplazamiento permitido no existe esta reacción. Esto me permite eliminar esta columna, esta fila. Ahora, en el nudo B, para determinar si alguna es igual a 0, yo tengo que ver qué fuerzas externas están aplicadas. Si tengo aplicado una fuerza horizontal, entonces FBX no puedo decir que es igual a 0, pero le puedo reemplazar por el valor. Digamos que tengo 2 newtons. Le puedo reemplazar por 2 newtons. Ya, le puedo reemplazar por 2 newtons. Y este FBY puede ser igual a 0. ¿Para qué hacemos esto? Porque esto se puede reducir a ¿qué? FAY, FAX, digamos, FAY, este FCX de 0, FCY, y este también como sí conozco, no necesito encontrar, entonces también puedo hacer esto. Y estas serían las 3 incógnitas. Estas son las que yo necesitaría conocer. ¿Y qué desplazamientos tengo? UCX, VY, VX. Bueno, los desplazamientos que tengo, mejor dicho, conocidos que son igual a 0, obviamente tienen que tener relación a las incógnitas que tengo. UAX, UAY
y U, C, Y son los que sé que son igual a 0, ¿no es cierto? Entonces tiene sentido. De las reacciones que yo quiero encontrar con los desplazamientos que también tengo un valor. Y puedo tomar una matriz más pequeña, menos 5, 0, menos 10, menos 10, menos 10, menos 10, menos 10, 10 y menos 10. Estos son los valores que no han sido tachados. Esta es una matriz efectiva. Esta matriz efectiva lo que nos ayuda es a encontrar estas fuerzas desconocidas, es decir, podemos encontrar reacciones en los apoyos a través de la utilización de la matriz de rigidez. ¿Ya? Esto es lo que, bueno, en ese trabajo que será enviado, tendrán cómo hacerlo paso a paso, es decir, tendrán para los desplazamientos igual a 0, elimine las columnas que tienen relación. Como esto es desplazamiento 1, 2 y 4, elimino columnas 1, 2 y 4. Para las fuerzas conocidas, elimine las filas que correspondan. Si yo conozco la fuerza aquí, esto es fila 3, elimino toda la fila 3. ¿Ya? Entonces, eso tendrá explicado paso a paso para que tengan mayor entendimiento en cómo encontrar las fuerzas de reacción. Sí, pero ya les voy dando una idea, ¿no? Cada apoyo puede determinar si un desplazamiento es igual a 0 o no. Porque obviamente un apoyo fijo no me permite que los elementos se muevan de manera horizontal o vertical. Por lo tanto, sus desplazamientos en ese nudo son igual a 0. Y utilizando esta matriz de rigidez podemos encontrar esas fuerzas que me ayudan a encontrar las reacciones en los apoyos. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, no nos olvidemos del proceso, ¿no? Tenemos la fórmula para coordenadas globales, para encontrar en coordenadas globales una matriz de rigidez del elemento, ¿sí? A través del cálculo de senos y cosenos, que me permiten encontrar la matriz de cada uno de los elementos. Una vez que encontremos la matriz de cada uno de los elementos, empezamos a realizar el ensamblaje, que es ingresar esa matriz al número en una matriz con el número de incógnitas totales que tiene la estructura. Es decir, en este caso teníamos 3 nudos, cada nudo puede moverse en el sentido de X y Y, por lo tanto era una matriz de 6 por 6. En esa matriz voy relacionando lo que analicé para encontrar la matriz del elemento y voy ubicando mis valores. Teniendo las 3 matrices ya en coordenadas de la estructura, hacemos superposición, es decir, sumamos los resultados para encontrar la matriz global de rigidez de la estructura. Aquí estamos haciendo el proceso en armaduras, ¿sí? Este es el proceso en armaduras. Todavía nos falta ver en elementos de flexión, ¿sí? Todavía nos falta ver en elementos de flexión. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo, chicos. Entonces, hasta ahí nos quedamos del día de hoy. Acuérdense el día de mañana las revisiones para quienes les falte su revisión final. Y no se olviden de mandar el mensajito o el correo electrónico para que puedan tener el medio de verificación quienes no hayan ya conversado de la solicitud en algún Zoom anterior. ¿Sí? Eso, chicos. ¿Alguna pregunta? Listo, chicos. Con eso terminamos el día de hoy. Ya les subo la grabación. Creo que todavía me falta subirles las del día viernes. Ya les voy a subir también en la misma unidad 2 para que la puedan revisar, ¿sí? Eso sería todo, chicos. Si no hay ninguna pregunta, nos vemos el día de mañana. Hasta luego con todos. Hasta luego, gracias, Inge. Hasta luego, Hasta luego, Inge. chicos.